Seguimos en Proeconomía y Finanzas y continuamos conversando con Rolando Saprissa. Rolando, hablando de las perspectivas para el cierre del año 2023, ¿qué te parece que podemos esperar durante los próximos meses? Entiendo que de forma cíclica los últimos meses de cada año son importantes en materia de ejecución de gastos por parte del Estado y esto generalmente tiene una incidencia en los resultados finales. ¿Cómo estaríamos cerrando el año 2023 teniendo en cuenta el panorama actual, cómo estamos avanzando hasta ahora y ese tema que estaba comentando Rolando de las presiones que suelen darse en época de fin de año? Sí, ahí Eduardo, así mismo como estabas mencionando, ¿verdad? Nosotros tenemos, vamos a decirle, un componente del gasto importante eh, en la última recta del año, ¿verdad? Ahí en el mes de diciembre, si tomamos el mes de diciembre como un indicador, tenemos pagos, o sea, un flujo importante de recursos que se liberan a la economía, ya sea en concepto de remuneraciones, pago a proveedores y también el pago de aguinaldo a todo el sector público, que es, vamos a decirle, un bálsamo, un oxígeno importante al final del año. Si vamos en términos de resultado fiscal, en ese mes puntual, el último mes del año, ahora tenemos un déficit. ¿Por qué? Porque tenemos unos niveles de gasto que se duplican prácticamente en cuanto a los salarios, remuneraciones y demás, tanto por el componente también de prestaciones sociales que se tiene un pago adicional también para el sector de las jubilaciones como un adicional a fin de año. Y nosotros ahí estimamos, o sea, el déficit generalmente suele estar cercano a un punto del PIB, más o menos, puede ser un poco más, un poco menos, en cuanto al mes de diciembre. Estamos hablando que tenemos ahí un resultado deficitario importante también. ¿Por qué? Porque por el lado de los ingresos no hay más, vamos a decirle, ingresos adicionales que esperar o la dinámica de los ingresos ya tributarios y fiscales en esos últimos meses del año o en lo que resta del año no hay nada adicional que incorporar. Pero sí, dentro de esta coyuntura, ¿verdad? De este contexto fiscal y demás, nosotros ya ajustamos también, o estamos previendo también unos niveles de déficit fiscal con esta coyuntura, ¿verdad? Tenemos una coyuntura más difícil en cuanto a la dinámica de los gastos y como estábamos explicando inicialmente, ¿verdad? Una menor dinámica también por el lado de los ingresos tributarios, de los ingresos fiscales. Entonces, esos dos componentes, ingresos y gastos, los gastos que vienen creciendo a un ritmo mayor y los niveles de ingresos que nos estaban esperando, o sea, que nos están comportando como estamos esperando. Estamos hablando de un resultado fiscal dentro de esta coyuntura económica y fiscal, ¿verdad? En torno a 3% del PIB, razón por la cual, ¿verdad? Con el equipo técnico y las autoridades se trabajó justamente en presentar el proyecto de ley de medida extraordinaria que justamente ayer se estaba discutiendo en el Senado, ¿verdad? Dentro de estas estimaciones y proyecciones que estamos teniendo, ¿verdad? Y por otro lado tenemos el componente del compromiso de saldar, vamos a decirle, compromisos o deudas que se tienen con estos dos sectores importantes, que es el sector de salud y el sector eh, de la construcción, ¿verdad? De las vialeras y demás. Ese va a ser otro componente importante que podría también afectar a este resultado fiscal esperado de cierre para este año. Mm. Justamente, Rolando, esa famosa obligación con las empresas constructoras y farmacéuticas no se encuentra todavía incluido dentro de las estadísticas que reportan como parte del Situfin. Actualmente eso no está registrado, ¿verdad? Ahí es importante aclarar, ¿verdad? Que las estadísticas fiscales, las estadísticas del CITFIN, lo que se presenta, vienen del Sistema Integrado de Contabilidad y por razones de registración
no están incluidas todavía vamos a decirle, esos compromisos, esas deudas, pero la intención y la idea y el compromiso es justamente, vamos a decirle, normalizar esa parte de las estadísticas, incorporar esos gastos, esas inversiones que se hicieron, para evidente. Ujú. Rolando, estuviste mencionando que la dinámica económica del año pasado en cierto modo impactó en la dinámica de los ingresos de este año, teniendo en cuenta el circuito de las recaudaciones o de los ingresos, sobre todo internos. Si tenemos en el año 2023 una dinámica de crecimiento económico y de un resultado económico positivo para la economía paraguaya, esto para el año que viene sería un aliciente positivo, es decir, se podría tener una buena dinámica de ingresos en los tributos que están relacionados directamente a lo que es el desempeño de la actividad económica de sectores como el agro y otros que justamente el año pasado fueron afectados por los temas climáticos. Sí, así mismo, Eduardo, como está mencionando, nosotros vamos a tener, vamos a decirle, ese plus potencial, ¿verdad? De ingresos adicionales con respecto a la renta, ¿verdad? El IRE y, y demás debería tener un impacto positivo el año que viene, ¿verdad? Por el lado de la recaudación de ingresos tributarios, ¿verdad? Viendo justamente esta coyuntura, esta buena dinámica de la actividad económica de este año, ¿verdad? Que estamos previendo tener un crecimiento del 4,5% en el acumulado al primer semestre del año se tiene un crecimiento en torno al 5,4%, pero seguramente esa dinámica se va a ir normalizando, pero se espera cerrar un buen año y eso evidentemente debería repercutir en las utilidades y en el pago de renta de las empresas del año que viene. Ujú. Después, Rolando, una cuestión a la que tenemos que estar atentos todos en términos de economía y también en cuestiones relacionadas a los indicadores que monitorea el Ministerio de Economía y Finanzas es el contexto internacional. Se está teniendo una nueva presión, un nuevo factor de presión en torno a este conflicto Israel-Hamás. Y bueno, ya hay varias cuestiones que venimos arrastrando prácticamente desde la época de pandemia en adelante. Un escenario en el plano internacional bastante complicado por momentos, que tiene mucha incertidumbre todavía y son cuestiones que en cierto modo afectan también a nuestro país, sobre todo el tema de las tasas de interés y cómo pueden ir evolucionando. Sí, lastimosamente ahora estamos teniendo, vamos a decirle, este nuevo escenario bastante incierto y complicado en el ámbito geopolítico, geoeconómico y demás. Evidentemente va a tener seguramente ciertas repercusiones. Todavía no estamos observando importantes cambios o saltos bruscos en las principales variables ¿verdad? Económicas o del mercado financiero, pero sí podría llegar a tener un componente adicional dentro de, vamos a decirle, las variables de incertidumbre que solemos monitorear y manejar. Eh, Nosotros tenemos relaciones comerciales con Israel, es un importante socio comercial en cuanto a la compra de carne que tenemos, por ejemplo, exportamos ahí un sector importante que exporta carne y bueno, después a nivel global evidentemente puede llegar a tener repercusiones en cuanto a ciertos precios de commodities también, ya sea el suministro de petróleo y demás, porque es una región que por donde pasa gran volumen del comercio internacional también. Y apuntaba Rolando lo de las tasas de interés, teniendo en cuenta de que Paraguay está de a poco preparando una emisión de bonos en el mercado internacional que podría concretarse a inicios del año 2024. Todavía hay un trayecto, muchas cosas pueden pasar, pero en la medida en la que haya factores de presión para que la Reserva Federal de los Estados Unidos mantenga o eleve sus tipos de interés, esa es una cuestión que en cierto modo puede afectar también a cuestiones como las emisiones soberanas de los países, incluyendo el caso de Paraguay. Sí, así mismo, Eduardo, ¿verdad? Si bien nosotros por el lado de la
potenciales emisiones futuras de acá a corto plazo, ¿verdad? Eso se monitorea permanentemente las mejores condiciones del sector financiero. Eh, Entiendo que las presiones inflacionarias se estaban desacelerando, si bien todavía hay un componente, así como estaba explicando, incertidumbre. La Fed, evidentemente, recién allá tengo entendido, mediados del año que viene, o además estaría moviendo nuevamente sus tasas de interés. Pero sí, estamos en un contexto de incertidumbre con tasas de interés aún elevadas que se podría mantener todavía parte del año que viene, pero es algo que estamos manejando y que estamos incorporando en las proyecciones, en las necesidades, ¿verdad? De financiamiento para el año que viene. Rolando, y una cuestión que ustedes siempre están explicando o expresando, y me parece muy importante también darlo a conocer para nuestra audiencia, es el hecho de que el Ministerio de Economía y Finanzas ratifica lo que es la necesidad de volver al límite establecido dentro de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Es un proceso arduo, difícil, que no va a ser nada sencillo lograrlo durante los próximos años, pero está el compromiso como gobierno y como ministerio de retomar esos niveles establecidos dentro de esa ley. Asimismo, el compromiso estuvo y sigue estando y va a seguir, o sea, es una meta que tenemos para volver a fortalecer esos cimientos de la estabilidad macroeconómica que tenemos. O sea, esa meta, ese objetivo, ese desafío es crucial e importante. Nosotros ahora sí tenemos una nueva trayectoria, vamos a decirle, de meta para retornar al 1,5% de déficit máximo, que es lo que está estipulado en la ley de responsabilidad fiscal vigente. eh, y nuestra meta y nuestro objetivo es volver a esos niveles, eh, evidentemente lo antes posible, pero tenemos un margen de retorno al 2026, ¿verdad? Nosotros estamos previendo retornar a esos niveles de déficit fiscal sostenible en el 2026. Y resaltando, Rolando, el mensaje de esto, porque se tiene mucha confianza ganada en la economía paraguaya durante los últimos años, y si bien se han tenido momentos complicados, sobre todo en ese periodo post pandemia, con relación a lo que es el tema de déficit fiscal, que no es una cuestión exclusiva de Paraguay, pero hablando de nuestro país, se ha trazado un camino en el cual Paraguay ha ganado mucha confianza, sobre todo a nivel internacional, y con este tipo de mensajes el gobierno también está ratificando esa prioridad de retomar el orden e ir avanzando todavía en nuestro proceso país para, por ejemplo, conseguir el grado de inversión y seguir en los niveles de orden macroeconómico que ya venimos arrastrando desde hace varios años. Sí, así mismo, ese es el compromiso, vamos a decirle, esa es la imagen país que estamos dando hacia afuera, el compromiso con tanto la política fiscal como con la política monetaria, han actuado de manera oportuna y eficiente ante estos choques, ¿verdad? Tanto la pandemia como sequías y demás. Nosotros ahí hay que reconocer y hay que resaltar un poco nosotros, o sea, se había previsto una trayectoria inicialmente, pero bajo unos escenarios en el cual no se esperaba nuevos choques adversos a la economía, cosa que se dio en el 2022, ¿verdad? Entonces todo eso juega, vamos a decirle, en contra un poco de las proyecciones iniciales que se tenían. Y el otro componente evidentemente importante es que durante la pandemia, como política fiscal contracíclica y demás, se tuvo una dinámica muy importante en cuanto a las obras de infraestructura, a los proyectos de inversión y también el componente de salud, que fue un componente muy importante que se mantiene eso. Y todo eso impactaron, ¿verdad?, en esta trayectoria y lo que nosotros esperamos ahora es un retorno gradual, responsable, ¿verdad? Responsable en el sentido que no tenga un impacto negativo en la evolución económica
que no sea, vamos a decirle, un freno al desarrollo económico, ¿verdad? Entonces, es por eso que estamos previendo esos niveles de déficit fiscal, volver al 1,5 en el 2026. Rolando, te agradecemos demasiado tu tiempo y tu análisis. Creo que informar sobre la situación financiera del Estado es fundamental. Esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio. Gracias, Eduardo, por el espacio y la oportunidad un poco para compartir con el equipo, con ustedes y con la opinión pública la situación financiera de la Administración Central. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Rolando Saprissa del Ministerio de Economía y Finanzas.